Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta y que ha generado muchísima controversia en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci y cuya química traspasó la pantalla. Pero, ¿qué pasó después? ¿Hubo una traición? ¿Es todo una broma elaborada? ¿O se esconde una verdad mucho más compleja detrás de todo este drama? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada declaración y cada posible escenario para intentar descifrar este misterio. Y antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del entretenimiento turco y quieren estar al tanto de todas las novedades, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más comentadas y queridas de la televisión turca. Su conexión en Erkenci era innegable, la forma en que se miraban, la química que irradiaban, era imposible no enamorarse de ellos como pareja. Los fans, por supuesto, alimentaron esa fantasía y durante un tiempo parecía que la ficción se había convertido en realidad. Había fotos, salidas, rumores de una relación, todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo. Pero entonces, de repente, todo se desmoronó. De un día para otro, la magia desapareció. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de hablar el uno del otro y las especulaciones sobre una ruptura, y peor aún, sobre una posible traición, comenzaron a circular como la pólvora. ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta del millón. Una de las teorías más extendidas es que hubo una infidelidad por parte de Can Yaman. Se rumoreó que durante el rodaje de otra serie, tuvo un acercamiento demasiado íntimo con otra actriz, lo que habría provocado una fuerte discusión con Demet y finalmente la ruptura. Esta teoría cobró fuerza porque casualmente después de la supuesta infidelidad, Can Yaman comenzó a tener una actitud mucho más reservada y evitaba hablar de Demet en las entrevistas. Incluso algunos medios turcos llegaron a publicar fotografías borrosas de Can con esta otra actriz en situaciones comprometedoras, alimentando aún más la hoguera de la especulación. Si esto fuera cierto, podríamos estar ante una clásica situación de Hollywood, donde la fama descontrolada y el exceso de exposición mediática pueden llevar a decisiones impulsivas y, en última instancia, a relaciones rotas. Sin embargo, otros opinan que todo esto es una simple cortina de humo, una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados y seguir generando expectación. Esta teoría se basa en la idea de que las relaciones públicas en el mundo del espectáculo son muy importantes y que a veces, las rupturas y los dramas son planeados para mantener a los artistas en el candelero. En este sentido, la supuesta traición sería simplemente una forma de mantener viva la llama de la curiosidad y de asegurar que los nombres de Can y Demet sigan siendo relevantes. Pensemos en ello, ¿cuántas veces hemos visto a celebridades peleándose en redes sociales para luego anunciar un nuevo proyecto juntos? Es una táctica antigua pero que sigue funcionando porque el drama vende. Además, mantener a los fans debatiendo y teorizando sobre su relación podría beneficiar a ambos actores a largo plazo, manteniéndolos en la mente del público y abriendo puertas a futuros proyectos. Otra teoría, quizás la más sensata, es que simplemente las cosas no funcionaron entre ellos. A veces, la química en pantalla no se traduce en una relación real fuera de ella. Puede que la presión de los fans, la intensidad del trabajo y las diferentes expectativas hayan contribuido a que la relación entre Can y Demet no prosperara. En este escenario, no habría habido ninguna traición, sino simplemente una incompatibilidad y una decisión mutua de seguir caminos separados. Imaginen la presión constante de ser una pareja tan admirada y escrutada. Cada salida, cada gesto, cada mirada se analiza con lupa. Es posible que simplemente la relación no pudiera soportar ese nivel de atención y terminara desgastándose con el tiempo. Además, ambos actores estaban en momentos muy importantes de sus carreras, con agendas apretadas y proyectos ambiciosos, lo que podría haber dificultado aún más la construcción de una relación sólida y duradera. Pero, ¿y si todo esto es una broma elaborada? ¿Y si Can y Demet, en realidad, están jugando con los medios y con sus fans? Esta teoría, aunque un poco descabellada, no es del todo imposible.
Recordemos que ambos son actores muy inteligentes. Y que saben cómo manipular la atención pública. Podría ser que hayan decidido crear este drama para generar aún más interés en sus carreras y para mantener a la gente hablando de ellos. Imaginen la sorpresa si, de repente, un día anuncian que todo fue una broma y que en realidad siempre han sido amigos. Sería un golpe maestro. Podrían incluso capitalizar esta situación lanzando un documental o una serie donde expliquen todo el proceso y cómo lograron engañar a todos. Sería un movimiento arriesgado, pero sin duda generaría una enorme repercusión mediática. Esta teoría se apoya en el hecho de que ambos actores tienen un gran sentido del humor y una personalidad extrovertida, lo que les permitiría llevar a cabo una broma de esta magnitud. Analicemos ahora las pruebas que tenemos a nuestra disposición. Por un lado, tenemos el silencio de ambos. Ni Khan ni Demet han hablado abiertamente sobre su relación o sobre las razones de su ruptura. Esto alimenta las especulaciones y da pie a todo tipo de teorías. Si realmente hubiera habido una traición, ¿por qué no lo han desmentido? Si todo fuera una broma, ¿por qué no lo han revelado? El silencio es, sin duda, la mayor prueba de que algo extraño está pasando. Este silencio podría ser interpretado de muchas maneras. Tal vez están protegiendo su privacidad y no quieren alimentar más el drama. O quizás están esperando el momento adecuado para contar su versión de la historia, ya sea en una entrevista exclusiva o en un libro autobiográfico. Sea cual sea la razón, su silencio solo ha servido para aumentar la intriga y mantener a los fans en vilo. Por otro lado, tenemos las declaraciones indirectas y las publicaciones en redes sociales. A veces, Khan y Demet han dejado entrever algo en sus entrevistas o han publicado mensajes en sus perfiles que han sido interpretados como indirectas el uno al otro. Estas pequeñas migajas de información son las que mantienen a los fans enganchados y alimentan la esperanza de una posible reconciliación, o al menos de una explicación. Estas indirectas a menudo son crípticas y ambiguas, lo que permite a los fans interpretarlas de la manera que más les convenga. Un simple emoji, una frase de una canción o una fotografía con un significado oculto pueden desencadenar olas de especulaciones y debates en las redes sociales. Es como si Khan y Demet estuvieran jugando a un juego de pistas con sus fans, dejando pequeños rastros que alimentan su curiosidad y les hacen sentir parte de la historia. También tenemos que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, las relaciones públicas son muy diferentes a las de Occidente. A menudo los artistas son muy celosos de su vida privada y evitan hablar de temas personales con la prensa. Esto hace que sea aún más difícil descifrar lo que realmente está pasando entre Khan y Demet. La cultura turca valora mucho la privacidad y el respeto por la vida personal de los demás. Por lo tanto, es posible que Khan y Demet estén siguiendo las normas sociales y evitando hablar públicamente de su relación para proteger su intimidad y evitar dañar su imagen. Además, las agencias de relaciones públicas en Turquía suelen ser muy estrictas con el manejo de la información y pueden haber aconsejado a los actores que mantengan silencio sobre el tema. Además, hay que considerar el factor fan. Los fans de Khan y Demet son muy apasionados y han invertido mucho tiempo y energía en apoyar su relación. Esta pasión puede ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, los fans son los que impulsan sus carreras y los que les dan su apoyo incondicional. Pero por otro lado, la presión de los fans puede ser abrumadora y puede afectar negativamente a su vida personal. Los fans a menudo tienen expectativas muy altas sobre la vida personal de sus ídolos y pueden llegar a ser muy críticos y exigentes. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar y puede afectar negativamente la salud mental y emocional de los artistas. Además, la obsesión de algunos fans puede llegar a ser invasiva y a traspasar los límites de la privacidad, lo que puede generar estrés y ansiedad en los artistas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo una traición? ¿Es todo una broma? ¿O se esconde una verdad mucho más compleja? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Khan y Demet conocen la verdadera historia y hasta que decidan compartirla con el mundo, tendremos que conformarnos con especular. Y quizás esa sea la clave de todo este misterio, la imposibilidad de conocer la verdad absoluta. En un mundo donde la información se consume a una velocidad vertiginosa y donde las noticias falsas se propagan como la pólvora, es difícil discernir entre la realidad y la ficción. Tal vez, la historia de Khan y Demet sea un reflejo de esta realidad, un juego de espejos donde la verdad se distorsiona y se manipula para crear una narrativa que atraiga y entretenga al público.
Pero lo que sí podemos decir es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un fenómeno mediático que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y su relación, real o ficticia, ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones. Han logrado crear una leyenda que trascenderá la pantalla y que seguirá alimentando la imaginación de sus fans durante mucho tiempo. Su historia es un ejemplo de cómo la fama y la exposición mediática pueden transformar una relación en un espectáculo y de cómo el público puede llegar a obsesionarse con la vida personal de sus ídolos. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Can y Demet? ¿Creen que hubo una traición? ¿Piensan que es todo una broma? ¿O creen que simplemente las cosas no funcionaron entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Quiero saber si ustedes también se han dejado llevar por las especulaciones y si tienen alguna teoría propia sobre lo que realmente ocurrió. En resumen, hemos explorado las diferentes teorías que rodean la supuesta traición entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde la infidelidad hasta una estrategia de marketing elaborada. Analizamos las pruebas disponibles, el silencio de ambos y el contexto cultural, pero la verdad sigue siendo un misterio. Solo Can y Demet conocen la verdadera historia. Y mientras tanto, nosotros seguiremos especulando, teorizando y disfrutando de este culebrón de la vida real. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que la verdad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Y recuerden también que al final del día, Can y Demet son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones. Antes de despedirme quiero pedirles un último favor, si les gustó este vídeo por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema. Quiero saber si ustedes también se sienten tan intrigados y confundidos como yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta, o tal vez no. ¿Quién sabe? Lo importante es seguir disfrutando del espectáculo. Adiós.